Welcome back. As you can see, former CIA analyst Larry Johnson. Bienvenidos de nuevo. Como pueden ver, me acompaña el exanalista de la CIA Larry Johnson para analizar los últimos acontecimientos. Larry, quiero ir directamente al grano y mostrarte este tweet de CENTCOM. El USS Lincoln va a ser sustituido por el USS George Washington, después de todos los informes en los medios generalistas, en Military Times, sobre las horribles condiciones a bordo del USS Lincoln. Hablaste de ello aquí, en este programa. Así que la gente debería verlo después del programa, en nuestra última emisión en directo. Pero esto es lo que dijo CENTCOM. El USS Abraham Lincoln ha mantenido una de las tasas más altas de reenganche de su tripulación entre todos los portaaviones de la Armada de Estados Unidos. Luego sigue diciendo que están siendo resilientes y se mantienen firmes tras más de 260 días en el mar, 10,000 vuelos de aeronaves y 1,5 millones de libras de munición empleadas. Ningún miembro del personal a bordo ha muerto, y un marinero, que cayó por la borda el 3 de agosto, fue localizado rápidamente y rescatado sano y salvo. Así que todo esto se presenta como noticias falsas, lo que se ha informado sobre el USS Lincoln. Y esto se produce en medio de un agotamiento más amplio, no solo en la moral de los marineros y del personal estadounidense, sino también en el material militar, Larry. Así que, ¿qué te parece esta respuesta del CENTCOM, esta supuesta verificación de hechos? Incluso tuvieron que admitir que alguien sí cayó por la borda. Claro, no dijeron por qué ni cómo. Sí, resbaló. Resbaló. Resbaló de esa gran ciudad al agua. Pero Larry, ¿qué opinas? Larry, your thoughts on this? It's bullshit. It's a lie. Look, Es una mierda. Es mentira. Mire, ahora estoy en contacto con 3 madres distintas, con 2 marineros y con la madre de un marine. Han estado en barcos diferentes. Uno estaba en el Trípoli, otro en el Lincoln, otro en el Boxer. Todos cuentan la misma historia. Esto no se limita a este barco. Es un problema en toda la Armada. Y para el CENTCOM esto es básicamente noticias falsas. Mis narices que son noticias falsas. Estas noticias falsas son las inauguraciones del CENTCOM. Esto, va genial, amor. Es justo lo contrario. Y ya sabe, los soldados, los marineros, los marines, se quejan. soldiers, sailors, Marines, they complain. Enlisted personnel, that's, comes with the territory. Sabes, en el caso del personal de tropa, eso entra dentro de lo esperable. Aquí estamos hablando de algo distinto, y no se limita a la Armada. Esto ocurre en todas las Fuerzas Armadas. Después de 25 años librando, entre comillas, guerras contra el terror y de múltiples despliegues operativos y de combate, hemos llevado a nuestras Fuerzas Armadas hasta el límite de ruptura. Hay algunos hechos irrefutables que habría que estamparle a CENTCOM en la cara. 1. Desde 2001, ha habido 147,000 muertes, acercándose ya a las 148,000 entre soldados, marineros, marines y aviadores por suicidio. There have been 147,000, now approaching 148,000 deaths from among soldiers, sailors, Marines, airmen for suicide. That is a larger number than the combined. Es una cifra mayor que el total combinado de muertes en Vietnam, el conflicto de Corea y todas las demás guerritas de mierda en las que Estados Unidos se ha involucrado desde que salimos de Vietnam en 1975. Así que piensen en eso. De hecho, el número de personas que han muerto por suicidio es mayor que el de quienes murieron en el teatro europeo, Europa y el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Piensen en eso. Así que se trata de un número significativo de bajas. Y sin embargo, quieren fingir que esto no es nada, que son noticias falsas. El pasado noviembre, el 25 de noviembre, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, que fue Ranger del Ejército, dio órdenes a todos los oficiales y suboficiales, ya saben, los sargentos, de que realizaran controles diarios, no controles de vez en cuando, sino diarios, de los soldados bajo su mando. On the soldiers under their command. So that would mean like in a company of 150 soldiers. Eso significaría que en una compañía de 150 soldados, digamos que esa compañía está dividida en 4, pongamos 5 pelotones, con 30 soldados por pelotón.
Eso quería decir que cada pelotón, el suboficial mayor, tenía la tarea de supervisarlo todo. Cada uno de los sargentos primeros de esos pelotones tenía que salir y asegurarse de que los soldados rasos y los cabos bajo su mando no se suicidaran. Emitieron una orden a ese respecto. No emitirías una orden así si no fuera un problema. El mando cibernético acaba de reconocer, o se ha sabido, que tuvo varios suicidios entre su personal, creo que entre 5 y 6, en un solo mes. Y no estamos hablando de chavales en primera línea pegando tiros a la gente en la cabeza. And we're not talking about kids that are out in the front line shooting people in the head. We're talking about kids that get to sit in Barca loungers with joysticks. Hablamos de chicos que pueden sentarse en sillones reclinables con mandos y pilotar drones, o sentarse delante de ordenadores. Pero allí ha habido suicidios. Y uno de mis amigos, un oficial del ejército recién retirado, dijo, mira, el suicidio es algo habitual, con lo que ha tenido que lidiar todo el mundo que ocupa un puesto de mando. Y dijo que garantiza que el número en el Abraham Lincoln de personas que pensaban en suicidarse no era 6, sino más bien 30 o posiblemente incluso 60, una cifra mucho más alta. Así que el ejército estadounidense tiene en todos sus ámbitos un problema de moral. Se debe a la falta de liderazgo y a enviarlos a misiones con recursos insuficientes. Esa combinación de factores ha creado una crisis. That combination of factors have created a crisis. And Larry, Y Larry, lo que acabas de decir también lo confirman otras personas que han estado en contacto con familias. Y aquí hay un mensaje que dice, mi hermano y su prometida están los dos en la Marina, y puedo confirmar lo que has estado escuchando, Aaron como otro periodista. La prometida de mi hermano está en el George H.W. Bush, no en el Lincoln, y hace poco regresó a Estados Unidos por una emergencia familiar, así que pudimos hablar con ella. Nos contó que prácticamente no tienen comida, agua ni jabón. Llevan 136 días en el mar, sin nadie a la vista. La moral está baja. Todo el mundo está miserable. Es desgarrador. Y esto se produce en este contexto. Si pudieras comentar también esta parte. Esto lo publicó TRT, medios turcos. Cómo la guerra contra Irán está pasando una factura cada vez mayor al ejército estadounidense, generando tensiones que van desde tropas exhaustas a bordo de buques de guerra desplegados hasta la creciente presión sobre las reservas de armas, la producción de municiones y el gasto del Pentágono. Gran parte de esto ha llegado a un punto crítico durante la guerra contra Irán. Larry, ¿hasta qué punto es grave la crisis en la que se encuentra el ejército estadounidense, especialmente en relación con esta guerra en Irán? Porque, aunque algunos han señalado que Trump podría estar intentando encontrar una vía de salida, sin duda hay fuerzas importantes, tanto dentro de Washington como por supuesto en Tel Aviv, que tienen otras ideas. Sí, los problemas a los que se enfrenta el esfuerzo militar de Estados Unidos en Irán. Uno de ellos es el problema de la moral, la crisis de salud mental de la que acabamos de hablar. Y no hay una solución inmediata para eso. La única forma de que puedan empezar a abordarlo es reconocer que existe. Y hasta ahora la administración Trump ha estado fingiendo que no es un problema. Así que, hasta que no afronten esa realidad, no lo abordarán. Luego está el problema de la escasez de armas. El 78% de las armas del Departamento de Defensa de Estados Unidos dependen, de una forma u otra, de 5 tierras raras y de otro metal llamado tungsteno. Sin esos minerales de tierras raras y sin ese tungsteno, esos sistemas de armas no se fabrican. ¿Y quién controla la cadena de suministro de esas 5 tierras raras, más el tungsteno? China. Y China ha cortado el suministro a Estados Unidos. And China has cut the United States off. So now the United States is giving orders to... Así que ahora Estados Unidos está dando órdenes a todos Hawlat contratistas de defensa para que aporten las nuevas armas, aumenten la producción y les están dando más dinero. Pero no pueden producirlas. Es como si te dijera, oye, normalmente ganarías $1,000 por hacer una tarta de cumpleaños. Danny, te voy a dar $10,000. El único problema es que no tienes acceso a harina, azúcar ni huevos. Y sin harina, azúcar ni huevos no vas a hacer una tarta.
Eso es lo que le están pidiendo a Lockheed Martin, aumentar la producción de Patriots, de misiles PAC-3. Hay dos minerales críticos de tierras raras implicados en los imanes, que son fundamentales para el sistema de guiado. China controla el 99% de eso, así que Lockheed Martin no puede conseguirlo y no va a producirlo. Lockheed Martin can't get it, and they won't be producing that. Yeah, that's incredibly dire. Sí, eso es increíblemente grave. Y luego, en lo que respecta a Irán, quizá pueda ayudarnos a entenderlo. Ha habido tantos anuncios por parte de Irán. Es realmente asombroso cuando se pone en perspectiva. El primero, que Irán ha modernizado todas sus reservas de misiles, todas las versiones de sus misiles, con capacidad para evadir las defensas aéreas, en particular siguiendo una trayectoria muy baja. Es decir, que justo antes de impactar, cambian de trayectoria rápidamente. ¿Podría explicar cómo lo han hecho? Y además, al mismo tiempo que anunciaban esto, también dijeron, según su comandante, el señor Naqvi, que durante el transcurso de esta guerra han producido más misiles de los que han disparado. Esto está sorprendiendo a Israel, especialmente, según señaló Tel Aviv a través del Jerusalem Post. ¿Qué opinión le merece todo esto? ¿Cómo lo ha hecho Irán? ¿Y forma esto parte de algún tipo de increíble error de cálculo por parte de Estados Unidos e Israel? Is this part of some kind of incredible miscalculation on the part of the U.S. and Israel? Well, let's start with your last question. Yes. Bueno, empecemos por su última pregunta. Sí, es un fallo de inteligencia. En 2003, Irán tomó la decisión, al ver lo que Estados Unidos estaba haciendo en Irak, de que, bueno, tendrían que trasladar sus misiles, sus drones, aunque entonces los drones no eran algo tan importante, tendrían que trasladar sus instalaciones militares bajo tierra, ¿verdad? De lo contrario, si estaban en superficie, eran objetivos fáciles para Estados Unidos. Estados Unidos podía destruirlas y entonces no tendrían salida. Así que emprendieron una campaña de construcción masiva para trasladar las fábricas situadas en superficie y en particular las fábricas de misiles. Pero esto también se aplicó a la industria nuclear. Trasladarlo todo bajo tierra, protegerlo básicamente contra explosiones nucleares y hacer que fuera muy difícil de atacar. Y eso es exactamente lo que han hecho. Así que ahora pueden hacerlo. Y pudieron hacerlo durante todo el inicio de la guerra, el 28 de febrero, durante las primeras 6 semanas de esa guerra. Pudieron seguir produciendo misiles bajo tierra y no tuvieron que preocuparse de sacar los misiles a la superficie para dispararlos, porque podían lanzarlos desde instalaciones subterráneas, desde túneles ocultos o silos ocultos. Así que Irán, como ha reconocido la inteligencia israelí, se está reconstruyendo. Y creo que incluso Israel lo admite, dicen que recuperarán la capacidad que tenían antes del 28 de febrero para el año que viene. Puede que ya la hayan recuperado, o quizá lo hagan, como muy tarde en noviembre. Así que Irán está equipado militarmente y es capaz de responder a cualquier ataque que Israel o Estados Unidos decidan lanzar. Israelis or the United States decide to launch. Sí, bueno, quería conocer tu valoración. Irán también ha dicho que ahora va a pasar a una especie de ofensiva contra Estados Unidos para conseguir lo que ha exigido a Washington, en particular en el acuerdo firmado, el memorando de entendimiento, que se supone que ambas partes deben cumplir en este momento, pero que Estados Unidos no está cumpliendo. Ahora bien, ha habido informaciones según las cuales Irán dice que podría llevar esto directamente al enemigo, incluso en suelo estadounidense. ¿Qué podría querer decir exactamente con eso? Porque, por supuesto, a Estados Unidos le encanta presentar a Irán como una especie de terrorista, como una nación del terror. Trump lo dice todo el tiempo, ¿verdad? 47 años, todos estos diversos acontecimientos, estos atentados terroristas. Todo es Irán. Todo es Irán. Aunque no todo sea Irán. Sin embargo, Irán también está diciendo que tiene capacidad para emprender una guerra que golpee directamente a Estados Unidos. ¿Qué se quiere decir con esto? Si no es caer en la narrativa de Trump y del establishment.
Well, I don't think it dealt with actual attacks on Bueno, en realidad no creo que se refiriera a ataques directos en suelo estadounidense dentro de los Estados Unidos continentales. Creo que los iraníes se referían, al menos cuando escuché hablar al general Naqvi, a los intereses económicos de Estados Unidos en la región. Así que creo que atacarían esos objetivos, porque Irán no puede atacar fácilmente a Estados Unidos. Ese es uno de los problemas, o una de las ventajas que tiene Estados Unidos. Su ubicación geográfica hace que sea difícil atacarlo. La única forma de que fuera fácil atacarlo sería que Canadá y México cayeran bajo el control total de un gobierno que quisiera atacarnos o que decidieran empezar a atacarnos. Así que Irán reconoce que puede perjudicar los intereses económicos de Estados Unidos en todo el mundo. Le resulta mucho más fácil golpear a Estados Unidos en Asia y África que preocuparse por cruzar el Pacífico para llegar, por ejemplo, a San Francisco, Oregon o Washington. Say San Francisco or Oregon or Washington. Right. Yeah. Well, during the war, Iran did Claro. target things Sí. like the Bueno, Amazon Web durante la Services guerra, and Irán other, sí atacó objetivos como Amazon Web Services y otro tipo de activos. Fue casi como el inicio de un proceso que todavía no se ha puesto en marcha. Tomar represalias con fuerza contra plantas desalinizadoras, instalaciones petroleras, etc. Irán evitó de forma muy metódica atacar esos objetivos durante esos 40 días de hostilidades, causando daños importantes, pero al mismo tiempo dejando muchas opciones abiertas para una posible escalada futura, si la necesitara. Ahora, Larry, hablemos del papel global de Irán. Está a punto de incorporarse al nuevo Banco de Desarrollo. Muchos hablan de Irán como una superpotencia emergente, una potencia regional, una cuarta superpotencia, como ha dicho Robert Pape, el profesor Pape. Pero quizá puedas ayudarnos a entenderlo. ¿Cuánto más poderoso es Irán ahora que antes de la guerra en la escena global? Porque parece que este es el gran elefante en la habitación que Estados Unidos no está abordando. Iran previously was isolated. Bueno, Irán antes estaba aislado. Si volvemos a la firma del JCPOA en 2015, tanto Rusia como China acordaron con Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos que debían imponerse sanciones a Irán para garantizar que cumpliera las limitaciones de su programa nuclear. ¿Dónde estamos hoy? Hoy Rusia y China han dicho, con respecto a mantener las sanciones contra Irán, no va a pasar. No, hemos terminado. Y comercian y hacen negocios abiertamente con Irán. Han incorporado directamente a Irán a los BRICS. Irán es miembro de pleno derecho de los BRICS y participa activamente. Y además, Irán ya no está aislado económicamente como lo estaba antes. Puede recibir mercancías incluso si Estados Unidos bloquea al 100% la costa iraní. Está Pakistán y la frontera compartida, con 6 rutas comerciales que cruzan esa frontera hacia Irán. Además, Irán ya no opera en dólares estadounidenses. Está trasladando toda su actividad comercial del ámbito del dólar estadounidense al del renminbi, la moneda china. Y si vende a los rusos, por su así que se está moviendo hacia una mayor independencia, no hay una mayor dependencia. Sí. ¿Y cómo se traduce esto en la capacidad de Irán para ganar esta guerra económica que Estados Unidos dice que ahora es el foco? Probablemente viste a J.D. Vance decir que la prioridad número 1 es bajar los precios del petróleo. No está yendo muy bien, pero esa es la prioridad número 1, según J.D. Vance. Y la número 2 es, por supuesto, todo el fiasco del acuerdo nuclear. Sí, que parece estar increíblemente desconectado y fuera de la realidad cuando se trata de la situación real de la guerra. Entonces, ¿cómo ha podido Irán capear este temporal? Porque ya sabes, aunque las sanciones y este bloqueo obviamente tienen algún impacto, claramente no solo no han sido suficientes para afectar a la situación política iraní, sino que Irán está siendo aún más audaz en el tipo de acciones que emprende para lograr sus propios objetivos.
it's instructive that you've got Bessent. Bueno, es revelador que hoy Bessent diga, madre mía, la semana que viene vamos a golpear de verdad a Irán con unas sanciones nunca antes imaginadas. Es como, ¿qué demonios han sido entonces las sanciones del pasado? ¿Simplemente simbólicas? Está ignorando el hecho de que la economía iraní se está integrando menos con Occidente, no más. Ahora bien, intenten castigar a cualquier país que tenga relaciones con Irán. Y los principales serán Rusia y China. Y ya sabes, le dirán a Estados Unidos que se vaya amablemente a la mierda. Así que esto es actuar desde la desesperación por parte de Estados Unidos con este tipo de declaración de Bessent. Sabe, tienen muchísimas ganas de meter presión. Y es revelador que hayan sacado el tema de la gasolina y el diésel. Bueno, un momento. Han estado diciendo que el estrecho de Hormuz está abierto. Han estado diciendo que han estado bombeando casi el 75, el 80% del petróleo que antes pasaba por allí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay escasez? Pues porque están mintiendo, porque la escasez es real. La caída del suministro procedente del Golfo Pérsico es significativa. Antes representaba, según la fuente de datos que se consulte, entre el 20 y el 25% del suministro mundial. Of the global supply, and only a fraction of that has come back online. Y solo ha vuelto a entrar en funcionamiento una fracción de todo eso, si es que ha vuelto algo. Así que ahora mismo hay una escasez mundial de diésel y combustible de aviación. Y eso no va a desaparecer pronto. Va a empeorar cada vez más. Sobre todo porque parece que el petróleo con el que contaban de Venezuela no está llegando. Y Canadá, que antes era un gran proveedor del crudo agrio necesario para producir diésel y combustible de aviación, le está diciendo a Estados Unidos que se vaya al diablo. Va a empezar a venderle a China. Así que Estados Unidos estamos al borde de una crisis energética y financiera enorme, enorme. Sí, y todo esto parece apuntar a una necesidad profunda y desesperada de que Estados Unidos ponga fin a esta guerra contra Irán. Pero han surgido informaciones desde Israel, de Canal 13, según las cuales Brad Cooper, el máximo responsable, el principal general de CENTCOM, dijo que quiere presionar e instar a Washington a aprobar de nuevo ataques contra la energía y las infraestructuras iraníes. Y luego CENTCOM declaró a los medios, a través de un portavoz, que esas afirmaciones no tienen ninguna base real. ¿Qué está pasando aquí? ¿De verdad Estados Unidos se está preparando para intensificar la escalada una vez más, pese a todos los innumerables problemas que acaba de exponer desde el comienzo de este programa? Madre mía, parece que estamos viendo aquel sketch de Saturday Night Live con Will Ferrell y Christopher Walken. Ya sabes, en el que Ferrell fingía ser miembro de Blue Oyster Cult. Están tocando y él no para. Está tocando el cencerro y Walken no deja de salir y decir más cencerro. Eso es lo que necesitamos, más cencerro. Así que ahora Bradley Cooper es Christopher Walken pidiendo más cencerro. Así que sentémonos y veamos qué ha ocurrido. Las primeras 6 semanas de la guerra fueron una guerra intensa de ataques con misiles y bombardeos, misiles de crucero, Tomahawk, Chas, además de Hodam en Irán. Y después de 6 semanas se pidió un alto el fuego, en parte porque nos estábamos quedando sin misiles. Luego, en junio o a principios de julio, Trump declaró muerto el memorando de entendimiento y terminado el alto el fuego. Y Estados Unidos reanudó 3 semanas de bombardeos en el Golfo Pérsico para degradar la capacidad de Irán de bloquear el estrecho de Hormuz. Fracasó. Y de nuevo Estados Unidos lo suspendió, porque la escasez de armas ofensivas había empeorado aún más. Y ahora él cree que otras 2 semanas van a inclinar la balanza. So now he thinks in another 2 weeks that's going to tip the scale. These people around Cooper
need to step back. La gente que rodea a Cooper tiene que dar un paso atrás y consultar a los analistas del mando europeo, EUCOM, para que les informen sobre la cantidad de misiles balísticos, misiles de crucero, drones, proyectiles de artillería y bombas planeadoras que Rusia ha lanzado contra Ucrania durante los últimos 4 años y medio. La cifra supera de tal manera lo que Estados Unidos ha hecho contra Irán, que ni siquiera ya saben, ni siquiera admite comparación. Y recordemos que Ucrania tiene 1/3 del tamaño de Irán. Así que si los rusos pueden desatar esta campaña masiva, implacable de misiles, drones, bombas planeadoras y demás, y eso no obligó a Ucrania a derrumbarse, ¿qué demonios están pensando? ¿Que una campaña de 2 semanas va a obligar a Irán a decir, parad, ya no lo soportamos más, Dios mío? Es que, quiero decir, la estupidez de esto es increíble. Oh my God. It's just, I mean, the stupidity on this is incredible. Yeah, it certainly is. Sí, Incredible. desde luego, es increíble. Y también quería conocer tu opinión sobre el papel de Israel en todo esto, teniendo en cuenta que son medios israelíes los que a menudo filtran, o bien filtran exactamente lo que dijo Bradley Cooper, o se lo inventan por completo. Todo esto ocurre mientras hay un gran escándalo que ahora ha acaparado mucha atención, incluso en los grandes medios. Trump fue sacado, oculto en un carro de catering, para llevarlo a otro avión al salir de la cumbre de la OTAN. Se utilizó al personal de la Casa Blanca, a su propia administración y a los periodistas, al cuerpo de prensa que le acompañó allí, como señuelo ante un supuesto plan iraní que, según los israelíes, iba a ocurrir y del que informaron a la CIA. Al parecer, una célula turca improvisada, armada con manpads, iba a disparar contra su avión y derribarlo. Armed with manpads was going to fire at his jet and take him out. That was the story. And now it's all Esa era la historia. Y ahora se está revelando que la inteligencia israelí, incluso desde la perspectiva de la CIA, no valía nada. En esencia, no tenía ninguna base en la realidad. Y aún así, siguieron adelante con ello, Larry. Entonces, ¿qué opinas del papel de Israel en todo esto? Porque parece que su sello está en ello, independientemente del papel que estén desempeñando, ya sea un papel de liderazgo, de mera cooperación o quizá un papel principal. ¿Qué piensas? Or maybe a leading role. Your thoughts? Sí, no. Encontrar una manera de intentar que Trump actúe contra Irán. Convencerle de que Irán está intentando asesinarlo. ¡Qué cobarde! Convince Trump that Iran is trying to assassinate him. What a coward. Donald Trump is a bona fide coward. Donald Trump es un auténtico cobarde porque, cito, se enfrentaron a esta amenaza. Bueno, vale. Primero, si yo soy el jefe de la delegación del servicio secreto y recibimos esta información, vale, hay un tipo que va a intentar lanzar un misil tierra-aire contra el avión cuando despegue. Lo primero es ponerse inmediatamente en contacto con el servicio de seguridad turco. Vale, chicos, tenemos que establecer un perímetro alrededor del aeropuerto. Y dentro de ese perímetro se patrulla. Se averigua si hay alguien por ahí con un misil tierra-aire. Así que había una forma de asegurar la ruta de despegue frente a un misil así. Se supone que el avión lleva contramedidas a bordo. Puede lanzar bengalas y otras cosas para distraer a un misil tierra-aire, especialmente si busca el calor. Pero ya sabe, la otra cosa que hace que esto resulte un tanto ridículo es que los motores se han calentado durante el despegue, pero no están ni de lejos tan calientes. No emiten la misma firma térmica que cuando están aterrizando, porque llevan un tiempo volando y ese calor se acumula con el paso del tiempo, aunque estén atravesando aire frío. Así que intentar derribar un avión durante el despegue no es, ya sabe, una misión imposible, pero sencillamente no es lo óptimo. Hay muchas cosas que podrían haber hecho desde el punto de vista de la seguridad para protegerlo. No las hicieron. Y entonces hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué? Y luego, como usted decía, dejó al resto de su gente a bordo para que sirvieran de cebo. No sé si ha visto una de las películas paródicas que hizo. Mostraba que se aseguraron de que Melania permaneciera a bordo. El presidente quiere que estés aquí, ya sabes.
And Y Marco Rubio, it's un momento leal. ridiculous. It really is. I always, I've been saying about Así es. Trump is, his Llevo tiempo diciendo que en el caso de Trump, sus políticas están muy alineadas con las de sus predecesores. En realidad, no hay mucha diferencia, salvo que hace las cosas con más intensidad, escalando cuestiones como ciertos tipos de guerras. Pero en última instancia, recibes mucho de lo mismo, más de lo mismo que con administraciones anteriores. Excepto por el hecho de que habrá mucha más humillación abierta, además de una especie de gestos extraños y quizás sin precedentes, que creo que no hacen más que agravar la crisis. Y también hacen que, creo que esta crisis de moral en el ejército también se refleja en la población general. La gente está muy harta y muy cansada del impacto de esta guerra. Y ahora, el principal líder de todo el proyecto, Donald Trump, está llevando a cabo estos actos humillantes. engaging in these humiliating acts. Well, Which, he doesn't No inspira confianza. No está liderando desde el frente, no está encabezando la carga, hombre. Se está escondiendo. Escondido en un carrito de catering, sí, con los pasteles de pollo. with the chicken pot pies. I just did not understand why any of that had to go down. But Simplemente no entendí por qué tenía que ocurrir todo eso. time and money well Pero en fin, supongo que tiempo y dinero bien invertidos. Larry, quizá podamos dedicar la última parte del programa a esto. ¿Cómo ha cambiado esta guerra contra Irán el panorama geopolítico mundial? Recuerdo que no hace tanto, digamos al comienzo de la primera administración Trump, después de Obama, había una preocupación real por si Estados Unidos era capaz de prepararse para una guerra en varios frentes. Un enorme despliegue en torno a Rusia, un enorme despliegue en torno a China. Massive build up around Russia, massive build up around China, and then of course in West Asia, Northern Africa, there were. Y después, por supuesto, en Asia Occidental y el norte de África, hubo guerras activas y relativamente, se podría decir, eficaces, en el sentido de que se deshicieron de Gaddafi e hicieron de Siria un lugar casi inhabitable. Pero ahora, con esta guerra contra Irán y todo lo que ocurrió antes, hasta llegar al punto en el que estamos, Rusia y China se encuentran en particular, más supongo, seguras de su propia posición y quizá con menos preocupación por la amenaza de Estados Unidos que en los años anteriores a esta guerra. Well, I think the combination of the Bueno, creo que la combinación del intento de abrir la libertad de navegación en el Mar Rojo hace un año, en junio o mayo, por parte de la administración Trump, continuing Biden's continuando la operación Guardián de la Prosperidad de Biden, and then y después el resultado del fallido ataque estadounidense para destruir y hacer colapsar Irán. collapse Iran. Ha sido, yo lo llamo, el momento del mago de Oz, cuando se reveló que el gran y poderoso Oz no era más que un viejo predicador ambulante, borracho y alcohólico, de Kansas. En otras palabras, antes todavía existía cierta creencia, creo que incluso en Rusia y China, de que Estados Unidos tenía más profundidad estratégica, era un adversario mucho más formidable, tenía tecnología mucho más avanzada y algunos trucos secretos que podía sacar de la chistera. Had some secret tricks that it could pull out of its bag. And then they watch and realize that Y luego observan y se dan cuenta de que han visto a Estados Unidos malgastar las llamadas armas milagrosas en Ucrania durante los últimos 3 años. Y ahora ven cómo Estados Unidos básicamente se estrella de bruces con respecto a Irán. Incapaz, después de haber prometido protección a Kuwait, Qatar, Bahrein, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, de cumplirla en absoluto. Así que la situación ahora es que, ya sabe, la percepción de Estados Unidos como un gigante, lo ven más bien como a un anciano encogido, que no es exactamente la gran potencia que una vez creyeron que era. that has, is not quite the powerhouse that they once thought. And now Iran Mm. is on the offensive. Y ahora Irán dice que está a la ofensiva, y Rusia ha dado señales de que está dispuesta a avanzar más y a profundizar en su campaña contra Ucrania y la OTAN. Y China parece estar en una posición muy favorable, desde el punto de vista tecnológico, económico y militar. Pero cree que estos países adoptarán en el futuro una postura aún más ofensiva, dado que este podría ser el momento de aprovechar lo que acaba de mencionar, el estado decrépito del imperio.
what you just mentioned there, which is the decrepit state of the empire. Well, I don't see Iran launching any. They're not going to initiate Bueno, any offensive no veo a operations. Irán lanzando ninguna. No creo que vayan a iniciar operaciones ofensivas en este momento, a menos que los buques de la Armada estadounidense empiecen a acercarse más a la costa y participen en sabotajes u otras actividades. Entonces esos buques podrían ser destruidos. Pero está claro que Rusia ha redoblado su apuesta y Putin ha advertido ya a los europeos. Ya saben, si vuelven a interferir con nuestros barcos en el Mediterráneo o en el Atlántico Norte, vamos a destruir sus barcos en Ius. Y dio esas órdenes a la Armada rusa hace solo 2 días. The Russian Navy just 2 days ago. So, and then Russia has stepped up its blockade of. Y después, Rusia ha intensificado su bloqueo de Odessa y Mykolaiv, 2 puertos cruciales del Mar Negro. Básicamente, está cortando el acceso de Ucrania al Mar Negro y a las importaciones extranjeras de armas, además de otros artículos esenciales para su industria, e impidiendo que exporte grano alguno. Así que Rusia no se ha limitado a aumentar la presión económica sobre Ucrania. Quiero decir, ha pasado de un pequeño incendio a una explosión nuclear, en cuanto a la intensidad de la presión que ahora está ejerciendo sobre Ucrania. Y luego está lo que está ocurriendo sobre el terreno en el plano militar. Tanto los ataques con misiles en Kiev contra centros críticos de logística y fabricación, como los ataques contra unidades ucranianas a lo largo de toda la línea de contacto en Ucrania. Ukrainian units all along the line of contact in Ukraine. Well, I'm glad you mentioned that because Sergei Lavrov. Bueno, me alegro de que mencione eso, porque Sergei Lavrov dijo recientemente al medio WGTRK que Rusia no tiene intención de detenerse en la actual línea de contacto, porque nuestros abuelos lucharon contra los nazis. Y prometió que Rusia intensificará sus métodos en esta guerra. Pero ¿qué cree que quiere decir con eso? ¿Qué podemos esperar ahora? Y por supuesto, en el futuro próximo de este conflicto, a medida que Rusia intensifique sus acciones y adopte nuevos métodos para librar esas guerras. And comes up with new methods to fight this war. Yeah, it may include striking targets. Sí, podría incluir ataques contra objetivos en países de la OTAN que estén proporcionando claramente apoyo material a Ucrania, especialmente en armas y drones. Así que podrían hacerlo. Van a meter más tropas en la ecuación y a ejercer una presión mayor a lo largo de toda esa línea de contacto. Y es importante entender que mientras hacen esto, no están llevando a cabo ataques de oleadas humanas. Siguen recurriendo a una combinación de ataques de artillería, ataques con misiles y ataques con bombas planeadoras. Después lanzan asaltos. Pero lo que intentan hacer no es solo ablandar las posiciones, sino debilitar las posiciones ucranianas, matando a tantos como puedan antes de lanzar sus propios ataques, para minimizar sus propias bajas. Así que creo que veremos mucho más de esto, y ya se está haciendo. Son capaces de movilizar y desplegar más recursos y, al mismo tiempo, van a hacer Kiev inhabitable. Zelensky se verá obligado para destruir the capital para Heliópolis. December abandoned Kyiv and moved the capital to Lvov. You know, Donald Trump, maybe to close, Larry, Donald Trump has about 2 Sabes, years left Donald Trump. in his administration. Quizá para terminar, Larry, a Donald Trump le quedan unos 2 años de mandato, este segundo desde 2016. Wait him out. Y Rusia ha dicho que puede esperar a que se vaya y seguir presionando para lograr sus exigencias, que tienen que poner fin a esta guerra de forma justa, con un mínimo de justicia. Y dijeron claramente que no hubo ninguna Alaska de verdad. ¿Qué estaban diciendo? Era en referencia a lo que ocurrió en la cumbre de Alaska. En fin, In reference to what happened fracasaron. at the summit, anyway, Well, so they failed. I mean, Quiere decir, Trump ting blockade to Alaska. the summit. yeah. So, Sí. Así que obviamente Rusia parece estar haciendo lo mismo. Ignorar, en esencia, a la administración Trump como una parte con la que merezca la pena negociar. Entonces, ¿cómo se recordaría a Donald Trump en política exterior si todo terminara hoy? Obviamente, quedan 2 años. No sabemos qué va a pasar. Pero si terminara hoy, ¿cómo se le recordaría? But if it were to end today, how would he be remembered? It was a complete failure. Es un fracaso total.
Alguien que puso a Estados Unidos en peligro, que no hizo que Estados Unidos fuera más seguro ni más fuerte. Debilitó a Estados Unidos, arruinó la imagen de Estados Unidos en el mundo y va camino de convertirse en el Herbert Hoover del siglo XXI. The Herbert Hoover of the 21st century. Spirit of Anchorage is what I was looking for. Yeah. El espíritu de Anchorage es lo que estaba buscando cuando Ushakov de Rusia dijo, ¿eso qué es? Nosotros nunca dijimos eso. Y eso es exactamente lo que acaba de decir usted, no ser recordado como Herbert Hoover. Creo que eso es precisamente aquello por lo que Donald Trump ha dicho a personas cercanas a él que no quiere ser recordado. Y sin embargo, aquí estamos. Larry, ¿alguna reflexión final sobre la situación mundial? Any final thoughts on the world situation? No, my friend. No, amigo mío, ojalá mejorara. Pero la buena noticia para un futuro previsor en Mahau te tiene en Hereford. Foreseeable future. Yay. No, I mean, Sí. exactly. I No, agree with quiero you. decir, exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Esperamos que mejore. Parece que cuando la situación mundial avanza en una dirección positiva, Estados Unidos, Israel y, por supuesto, cualquiera que lo siga, Arabia Saudí, intentan empeorar el mundo todo lo posible para proteger lo que creen que están perdiendo. Exacto. En cualquier caso, tendremos muchas más conversaciones. Todos, aseguraos de seguir a Sonar 21, Transition Protocol en YouTube, Sonar 21, el blog de Larry. Dadle al botón de me gusta antes de iros. Y hasta la próxima. Hit that like button before you go, and until next time.